Bienvenidos a esta nueva edición, UCRIS al aire, tu voz suena aquí. Mi nombre es Gisela Soriano y el día de hoy tenemos el honor de presentarles a un invitado muy especial desde Colombia. Con ustedes, Pablo César Bocanegra. Bienvenido, Pablo. Mucho gusto, mucho gusto. Pablo, para iniciar esta conversación, cuéntenos cómo fueron sus primeros pasos en el mundo de la televisión y la producción audiovisual. Bueno, yo cuando muy joven, como desde los 13, 14 años, yo me metí en las cuestiones del sonido, a grabar en estudios de grabación. Para más, hice una especialización en ingeniería de sonido para estudios de grabación en Nueva York, en IAR. Ahí comencé yo pues meterme a lo que es el mundo del entretenimiento. Estando en eso, como a los 20 años, comencé a experimentar con videos musicales, haciendo videos de música, pero videos con una camarita. O sea que desde muy temprano, a los 13 años, usted ya tenía enfoque de lo que quería estudiar, de lo que quería hacer, a qué se quería dedicar. Sí, correcto. Desde muy pequeño pues a mí me gustó mucho el arte, siempre me llamó la atención, pero creo que uno de niño lo que más tiene por dentro que le prende esa luz a uno. Sí. Ya desde muy joven comencé a ver que quería dedicarme a eso y comencé a meter pues por cuestiones de la vida también, porque en el barrio donde yo vivía había unos muchachos que hacían música y tenían un estudio de grabación. Llegué yo como a ese ambiente y dije, aquí puedo dedicar mi vida, y comencé. A lo largo de su carrera pues ha participado en diversos proyectos. ¿Cuál considera usted que ha sido el más significativo y por qué? Creo que el proyecto más significativo puede ser el primerito que hice un cortometraje. Yo lo escribí, lo grabé con una camarita Canon y fue el primero que lo hice, pues no hice que sin experiencia porque era la primera vez haciéndolo. ¿Y recuerda de qué trataba ese cortometraje? Sí, claro, era de un muchacho que se enamoraba de una muchacha que no podía y se terminaban... No era personal, ¿verdad? Era algo que... Okay. Sabemos que también que formó parte de producciones como Ajapacho y HN con Humor. ¿Qué aprendizajes le dejaron esa experiencia en la televisión? Mira, en HN con Humor trabajamos con Teleprogreso, un canal que fue pues muy bonito la experiencia de trabajar con ellos. Era un programa más, como quiero decirlo yo, como la vieja escuela, que hacían sketches, era de comedia, con diferentes sketches como nosotros llegamos a ver una vez de pronto El Chavo del Ocho, algo así. Entonces fue muy bonito. Ya después nos dedicamos más, o me dediqué más a hacer el sitcom de Aja Pancho que mencionas ahí, que para mí fue una experiencia espectacular porque hasta el momento en Honduras yo no había visto un sitcom hondureño que haya llegado a televisión así con ese formato, que era un formato como gringo, más o menos. Y desde su experiencia, ¿cómo describiría su estilo de trabajo? O sea, dentro de una producción audiovisual, pues sabemos, ¿verdad?, que cada quien tiene su estilo. ¿Cuál es el estilo que caracteriza a Pablo? Bueno, a mí me encanta mucho el estilo de las películas de Quentin Tarantino, que fue el que hizo Kill Bill. De la forma que él cuenta la historia es bien peculiar porque él salta mucho en el tiempo. Okay. Y pues ese es uno de los estilos que a mí me ha gustado mucho escribir mis cortometrajes y mis proyectos. O sea que con los cortometrajes que usted son genuinos, son escritos por usted, también desarrollados y editados, o sea, todo desde cero. Sí, ahorita, en este momento estoy trabajando yo en otros dos proyectos que no solamente voy a ser el que dirige. Okay. ¿Sí? Entonces, en los últimos que he hecho, yo he sido el que he escrito el guión, he hecho la parte de dirección, igual apoyado por un equipo muy grande, porque en todo proyecto no hay nadie quien lo haga solo, el equipo es el que vale mucho. Claro. Entonces, en un proyecto me apoyé con Joe Ramos en la parte de actuación artísima, fue el que dirigió todo eso. En estos próximos proyectos que estoy haciendo quise tomar como otro rumbo, y es no ser el que escribe
las historias así, solo el que hace la parte de dirección, ya para la hora de. Y en ese entorno tan competitivo, ¿qué habilidades considera clave usted para destacar hoy en día en la industria? Mira, yo creo que en todo lo que es arte, siempre en toda la vida, lo que más destaca es que uno sea creativo, sí, lo nuevo, claro, lo que uno pueda emprender. Entonces es lo más importante y nunca quedarse tampoco como en el pasado, ir actualizándose con. Y le ha tocado que tal vez tiene como un bloque de creatividad. ¿Cómo ha salido de esos bloques de creatividad, Pablo? Con un poquito de whisky y tiempo. Entiendo. No, mentira, no. A veces lo que le toca a uno hacer cuando causa ese bloqueo es, o en mi experiencia, es soltar todo. Yo suelto todo y me voy, digo, y me voy a hacer otra cosa. Cualquier otra cosa, y verá que eso lo saca a uno del bloqueo. ¿Y ha tenido bloqueos por tiempos largos o han sido cortos? No, han sido cortos. Okay. Lo más interesante es cuando pasa eso, cuando uno está grabando, porque a veces también en la hora de grabación existe ese tipo de bloqueo que le pasa a uno en la vida, sino que en ese momento uno también tiene que saber manejarlo rápido. Pero a mí me encanta jugar mucho ajedrez. Okay. El ajedrez, el que tiene el rey y la reina. Sí. Y cuando uno no ve la jugada, mi mejor opción es siempre mirar para otro lado, olvidarme el juego y volver. Entonces vuelvo a ver todas las piezas y todo lo que. Así me pasa con los bloqueos también. Qué excelente, ese es un muy buen consejo para tenerlo en práctica, ¿verdad? El ver no solo el enfoque que tenemos, sino también el exterior, qué es lo que nos rodea, por qué tenemos este bloqueo y descubrir cómo poder reactivarnos y conectar nuevamente con el proyecto, que es lo más importante, ¿verdad? El poder seguir con esos proyectos, porque sabemos que la creatividad pues es un don también, o sea, la creatividad es un don y pues en ese aspecto lo felicito y vemos bastante creatividad en su trabajo, Pablo. Gracias. En este camino profesional, ¿cuál ha sido uno de los mayores retos que ha enfrentado y cómo logró superarlo? Bueno, uno de los mayores retos que puede haber sido es que mucha gente lo pinta a uno de loco. Mucha gente lo pinta a uno de loco y si uno se lo llega a creer, de pronto no puede llegar hasta el punto de creatividad que uno puede. Va de la mano. Para poder sacar adelante los proyectos. Y en ese, ¿cómo logra usted equilibrar la parte técnica con la parte artística en sus producciones? Ok, eso es muy bonito porque volvemos a lo mismo con la creatividad. Sí. Es muy importante en la parte de arte, pienso yo, ¿no? Entonces yo aprendí que primero tenía que uno aprender las reglas para después sí poder romperlas. Entonces la parte técnica con la parte artística a veces se cruza la línea de un lado y para el otro, pero sabiendo también cómo manejarla con un principio, no a la loca. Ok. Ha desarrollado proyectos independientes como Destino del Amor. ¿Qué le han aportado estas experiencias a su crecimiento profesional? ¿Cómo así? No entendí. Disculpa. Aquí tengo que usted estuvo en un proyecto independiente que está Destino del Amor. Ya. Sí, entonces ese proyecto independiente, Destino del Amor, ¿qué le ha aportado estas experiencias en su crecimiento profesional? Wow, con cada proyecto uno va aprendiendo. Con ese aprendí a importarme un poquito más del audio. Y eso que hubo buen audio, pero entendí la importancia del audio en un proyecto. Y en cada proyecto uno va aprendiendo una cosita, otra cosita, otra. Sí, eso le iba a mencionar. Normalmente, pues, los chicos que trabajan en audiovisual son personas que realmente son personas autónomas, que ellas solas van aprendiendo, tal vez con el mirar, con el querer saber un poquito más de conocimiento. Igual aquí en Honduras pues miramos que la mayoría de jóvenes que están detrás de cámara son personas autónomas y que son muy capaces de poder desarrollar. ¿Cómo aún así sacan un buen trabajo? ¿Cómo creería usted que influiría la educación de ellos al poderse especializar en esta parte? No, claro, eso es demasiadamente importante y siempre lo he dicho que antes, ahora hoy en día en Honduras hay más oportunidades.
Mira, a veces la gente hasta no sé, se burla de mí porque cuando hay una capacitación, así sea de principiantes, de Sí. beginners, yo la hago. Entonces me dicen, pero usted, ¿por qué la hace si usted ya hace esa? Le dije, no, es que educarnos en este rubro de arte Sí. es tan bonito porque podemos llegar a tan lejos que es muy importante. Y hoy en día en Honduras por lo menos lo hay, hace años no había. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un ejemplo, yo aquí en Honduras aprendí cuando estuve haciendo el programa de Ajá Pancho, te voy a explicar bien rápido, se hizo con unos señores que son bien conocidos aquí en el aporte al arte en toda Honduras, que son unos empresarios. Y él tuvo la forma económica para hacer el set. Te explico todo esto porque yo terminé haciendo todo el set. Entonces, ¿qué pasó? ¿O qué sucedió en ese momento? Que no había de pronto estudios aquí, que yo traía conocimientos, que es lo que hace falta. Con lo que uno sabía, yo entendía que me tocaba hacer ciertas cosas para poder, un ejemplo, lo que hablamos del sonido, arreglar el sonido, como le estaba contando el compañero también, no le habían dicho esto. A mí me tocó, como hemos escuchado muchas historias, hasta con cartones de huevos, buscar los puntos claves para poder ponerlo ahí para que no me fuera a influir en el sonido, ¿sí? Y me tocó ingenuarme muchas cosas técnicas así para poder llegar al punto necesario que yo sabía que necesitaba que tuviera las frecuencias de mi sonido para que no me jodiera con los booms. Entonces el estudio ayudó mucho a poder tener un resultado mucho mejor. Claro, hay que ir a hacerlo y eso es lo que me encanta de muchos muchachos acá en Honduras que están en este rubro, que agarren la cámara y háganle, o sea, no le tengan miedo, pero sí siempre pensando en mejorar, porque siempre hay mejora, siempre, no Correcto. importa el proyecto que sea. Tengo una pregunta, bueno, acá viendo de la parte de educación que estábamos hablando y de estos jóvenes que son autónomos, ¿qué consejo le daría a los jóvenes que sueñan con incursionar en el mundo audiovisual? Yo les diría que se sigan capacitando y hoy en día ustedes tienen una clave que nosotros los de los 2000 no tuvimos, ¿va? Que tienen a sus manos una cuestión que es autodidáctica, que es el internet, y con eso hoy en día pueden investigar tantas cosas. Como te comentaba, a mí me tocó investigar sobre cómo funcionaban las luces para entender por qué no me estaba dando un efecto unas luces que había comprado. Entonces, hoy en día todo se hace con ese celular a la mano, que tiene una ventaja impresionante. En una industria en constante evolución, que usted lo mencionaba, de que usted le buscaba la manera con los cartones de huevo, que lo colocaba por la cuestión del sonido, pero la industria va evolucionando año con año. ¿Cómo se mantiene actualizado frente a nuevas tendencias y tecnologías? Pues uno tiene que seguir. Te digo mi truco. Me hago amigo de güirritos, porque esos me cuentan todo, los de 21, 22, y le van diciendo a uno qué hay de nuevo. Pero sí hay que mantenerse uno siempre actualizado, buscar la forma. Y eso que hoy en día con el AI ha cambiado hasta muchísimo, sí, claro, más todo este mundo. Ahorita que usted menciona la inteligencia artificial, ha cambiado bastante. Para bien, obviamente, quienes la sepan utilizar, ¿verdad? O sea, también es una herramienta que hay que tenerle como que el doble filo. ¿Qué opina usted de los videos que salen ahora con IA? Pues mira que hay un sentimiento encontrado, porque la verdad que mucho artista, sea escritor, o sea, que puedo llegar a decir, no quiero decir sentirse ofendido, pero se siente que decirle, por ejemplo, a AI que te haga una historia, pues ya le está quitando la parte artística o humana de lo que es ese proyecto. Correcto. Entonces tiene su límite, pero a la misma vez, mirándolo como productor, digo yo, no he trabajado con ella todavía, y hay un amigo mío que también lleva años diciéndome que le haga, ya vamos a hacer un proyecto con ella ahí, pero tan interesante que no tengo que gastarme tanto tiempo en edición con una pantalla verde, solo le digo un ejemplo, póngame
que hay ahí una nave espacial volando entre San Pedro y la pone. Entonces es algo muy interesante que creo que sí es una ventaja, pero hay que saberla manejar para tampoco quitarle la parte artística, porque Claro. el AI nunca va a tener ese picante humano que tenemos. O sea, la parte humana que usted le coloca su sello a cada contenido. Entonces esa es la parte que me imagino que ustedes tienen que cuidar al momento de utilizar ella, que no se pierda el sello de Pablo, vaya, que es sí, y yo creo que nunca se puede perder, porque igual cuando uno ve los videos, como te digo, no los he visto mucho, pero uno ve un video de AI y uno ya sabe que es AI, sí. Por muy bueno que sea, hasta eso mismo lo dilata. Cuénteme, Pablo, ¿cuáles son sus proyectos a futuro? ¿Qué va a hacer Pablo este 2026? ¿Qué proyectos tiene? Bueno, tengo 2 cortometrajes ahorita que estamos trabajando, que te había mencionado. Sí. Uno es con el escritor de Aja Pancho y el otro es con una compañera que está escribiendo y también con un canal que vamos a hacer en conjunto. Y voy a avanzar un paso más en otro proyecto que yo tengo aquí, que es un largometraje. Más adelante les voy a especificar más, pero sí es sobre la historia de un artista hondureño. Entonces voy a ver si le tomo el próximo paso con ese proyecto también. ¿Y qué tal Honduras? ¿Cómo se ha sentido? No, excelente, a mí siempre me ha encantado Honduras, pues yo me enamoré de Honduras hace 12 años que vine. Ya tengo un hijo hondureño, tiene 10 añitos mi hijo, entonces pues igual ya quedo con marca hondureña para siempre. Sí, que tenemos de conocimiento de un cortometraje, Parpadeo. Cuéntenos un poco cómo fue la creación y cómo se fue desarrollando ese cortometraje que sabemos que ha sido pues que influyó bastante en su vida. Bueno, Parpadeo fue un proyecto demasiadamente interesante y bonito. La idea nació de un amigo que yo tuve, un conocido en San Pedro que falleció, y de ahí como que creé la historia. Lo más interesante de ese proyecto es que ese proyecto lo comenzamos a realizar en pandemia. Entonces fue muy interesante porque fueron muchas reuniones y muchas cuestiones las hicimos por el medio de Zoom. Entonces fue demasiadamente interesante esa parte O sea que usted en pandemia no se detuvo, usted estuvo creando. Yo creo que fue la oportunidad también para poder crear estando desde casa. Correcto, claro. O sea, el guión ya estaba escrito, ¿no? Porque en un proyecto de estos normalmente la historia alguien la tiene guardada hace rato. Pero en plena pandemia, pues antesito, yo toqué el tema con varios compañeros, porque primero pues se toca el tema con los de producción, mira dijeron que sí, me acuerdo que se vino la pandemia y después como cuando ya estaba bajando, que ya comenzamos con las de sube, comenzamos a volver a agarrar el tema. ¿Cuánto tiempo lleva a realizar un proyecto? Mira, en la escritura de un guión vamos a hablar de un proyecto de 15 minutos, por decirlo así, porque un largometraje son 90, entonces estamos hablando que es casi como un octavo de eso, ¿va? Entonces, para un cortometraje más o menos de 15 minutos, la escritura, tú puedes durar, o sea, tú haces la historia, pero ya para poder ya manifestarla a un guión de producción para hacer un rodaje, adaptarla te puede demorar más o menos, digamos que un mes, ¿sí? Un mes aproximadamente. En adaptar lo que es el guión para rodaje, porque son diferentes formatos, ya uno comienza a meterse a diferentes situaciones. De ahí, en postproducción, o sea, antes del rodaje, escogiendo los actores, haciendo todo el proceso, te puede demorar hasta otro mes, ¿sí? Si estamos hablando de trabajar sin parar, porque como en estos proyectos a veces pues uno dice, bueno, volvemos a retomar la otra semana. Okay. Y después de eso ya el rodaje en sí, o sea, lo que fue grabar, se tomó como 4 días. En 4 días se grabó todo. ¿Y cómo fue su inicio en Honduras? Bueno, yo cuando vengo a Honduras, yo vengo a Honduras hace muchos años, yo me involucré con una muchacha hondureña, que fue por la razón que entonces yo estaba viniendo y en una de esas, pues un familiar de ella, que es con el que hice HN con Humor,
me comentó sobre un programa que él tenía, que él sabía porque yo en Colombia trabajaba, pero hacía más que todo eventos, grabación de eventos, estaba con lo de los videos musicales, trabajaba con unos muchachos allá en la música urbana. Entonces él me dice, mira que yo quiero ver que si me puedes acompañar a ver algo. Entonces yo comencé como a meterme ahí en ese tema y él me dijo, hey, ¿será que tú me puedes como que ser mi mano derecha para esto, tú que conoces de este mundo? Y fuimos y hasta me acuerdo que la ayudé en la primera grabación. Entonces ya después en la segunda, pues así me fui metiendo más, hasta que decidí quedarme acá y terminé siendo el productor. Sí, eso le iba a comentar, entonces ahí sus estancias se iban alargando, ya se iba ya ambientando, ¿verdad? De lo que es el trabajo en audiovisual aquí en Honduras y también, ¿verdad? Por la parte de su familia que me comenta, correcto, ¿verdad? Con la persona que conoció y que ahora pues tiene un hijo hondureño de 10 años y qué bueno, ¿verdad? Que tengamos esas conexiones y es importante también en ese sentido el aprendizaje que usted tiene, el poder compartirlo con los jóvenes, porque usted me mencionaba también que ha tenido la oportunidad de poder hacer estas charlas a estos jóvenes o algunos talleres de cómo poder iniciar, o sea, desde la primera etapa hasta cómo poder iniciar. Entonces, platíqueme un poquito de eso, cómo usted comienza desde que usted vino a hacer ya talleres. Yo sé que su experiencia, pero ¿en qué momento nació el poder? Que de repente un colega le dice, fíjate que tengo unos jóvenes y que necesito que me apoyen. ¿En qué momento nació? Pues la verdad que inicialmente cuando se hace un proyecto, pues uno hace como talleres sobre el proyecto. Entonces de ahí fue como que dije, bueno, sí se puede hacer un taller, porque la verdad yo ni me considero alguien que enseñe. Pero cuando uno está en un proyecto, sí toca, porque tú tienes el personaje, entonces tú dices, bueno, el personaje te tienes que sentar con la persona, claro, tal, explicando, se le hace como una clasecita de actuación, nunca faltan los nervios enfrente de la cámara. Entonces, así fue que nació como todo lo de sí se pueden dar talleres para que se vaya bien. ¿Y qué tal es su manejo en cámara? Porque usted es normalmente detrás de cámara, pero frente de cámara veo que ahorita lo ha hecho fenomenal, lo ha hecho bien, lo felicito. Yo no sé cómo va esa experiencia frente de cámara. Pues te comento que toda la vida, como dices, yo estuve detrás de cámara, siempre fue detrás. Hace un par de años, quiero decir como hace unos 6, 7 años, por primera vez dije yo, quiero meterme, porque nunca me había metido en la parte de actuaciones, la verdad, siempre estaba en todo lo otro de producción, en las partes técnicas, y por mucho, hasta en uno de los proyectos, o acostumbro a tener a un director de actores, que le digo, usted va a ser el director, para que usted se entienda con los actores. Pero de unos 5 o 6 años para acá, entonces dije, quiero saber cómo poder entenderme yo más con los actores para el día de mañana poder dirigir todo un proyecto. Y comencé a agarrar papeles de actuación y ponerme enfrente de la cámara. Entonces ya hasta entendía los miedos o los nervios, porque eso siempre existe. Entonces entendí todo eso y me encantó. ¿Qué consejo le puede dar a ese chico, a ese estudiante que nos está viendo detrás de cámara en este momento? ¿Qué consejo le puede dar? Porque tal vez comienza, bueno, el mundo audiovisual, ¿qué es el mundo audiovisual? Sí me llama la atención estar detrás de cámara, pero no solo es estar detrás de cámara, sino que qué es, porque primero, cómo iniciar, porque me imagino que tiene que haber una pasión, ¿verdad? Pero cómo poder iniciar en este mundo audiovisual y qué alcances puede tener este joven. Mira, para el que esté interesado en esto, como hablamos más temprano, hoy en día existen los celulares que ahí puede aprender muchísimas cosas de lo que pronto tenga preguntas, pero yo digo que lo más importante es, bueno, si es en la parte de creación, crear historias, porque al crear las historias ya uno después las va a poder desenvolver. Y si es en la parte técnica de cámaras y esto es mantenerse actualizado, agarrar, hoy en día con el celular también puede agarrar el celular y uno graba, hace hasta programas de edición en los mismos celulares. Entonces cuando uno tiene el querer, no hay nada que lo va a poder parar a uno para poder seguir adelante y aprender más del arte. Agradecemos a nuestro invitado Pablo Bocanegra por compartir su experiencia el día de hoy y por motivarnos a seguir creando con propósito. Mi nombre es Isela Soriano
desde las instalaciones de UCRI sede San Pedro Sula. Les esperamos en la próxima edición.